Ya, muy bien. Vamos a demostrar la ecuación de Bernoulli. Para esto nos vamos a guiar de la imagen que está a la izquierda, en donde podemos distinguir, vamos a ponerle aquí el punto 1, y por aquí vamos a colocar el punto 2. Entonces el principio de Bernoulli se basa en el principio de la conservación de la energía, o también podemos decir en el teorema del trabajo y la energía. ¿Y qué nos dice el teorema del trabajo y la energía? Nos dice si hay una variación en la energía mecánica, debido al trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto fue justamente el tema que vimos en las sesiones anteriores. Bueno, asumiendo que ya conocemos el teorema del trabajo y la energía, ¿qué vamos a decir? Variación de la energía mecánica, esto se refiere a la energía mecánica en el punto 2 menos la energía mecánica en el punto 1. Y esto va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. En el punto 1 vamos a decir que tenemos la fuerza 1 y en el punto 2 vamos a decir que tenemos la fuerza 2. Entonces, eh, tenemos una fuerza que va a favor del desplazamiento, porque por acá me dicen que el flujo va en ese sentido, y tenemos una fuerza que va en contra del desplazamiento. Así que las fuerzas que van a favor del desplazamiento las consideramos positivas y las fuerzas que van en contra del desplazamiento decimos que su trabajo es negativo. Muy bien, entonces tenemos la energía mecánica en 2. Bueno, acá tenemos nuestro nivel de referencia por si acaso. Y la energía mecánica en 2 a qué va a ser igual. Tenemos un medio. En este caso, como estamos considerando diferencial de volumen, vamos a colocar aquí nuestro diferencial de masa. Diferencial de masa. Un medio del diferencial de masa, velocidad 2 al cuadrado, más, ya hemos puesto la energía cinética, ahora falta la energía potencial gravitatoria, que sería, vamos a ponerle diferencial de masa. No estamos utilizando la masa, sino solamente su diferencial. Bueno, sería masa o diferencial de masa, gravedad, y la altura que le corresponde a 2 sería y12, de acuerdo a esta imagen. Menos, ahora ponemos la energía mecánica para el punto 1 de una manera semejante, un medio, diferencial de masa, en este caso sería velocidad 1 al cuadrado, más, en lugar de masa, recuerden que estamos utilizando diferencial de masa. Bueno, masa o diferencial de masa, gravedad, y la altura del punto 1 le estamos llamando y1. Eso sería la variación de la energía mecánica. Y para el trabajo 1 tenemos la fuerza 1 por su diferencial de desplazamiento 1 y tenemos la fuerza 2 por su diferencial de desplazamiento 2. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ordenar esta ecuación y vamos a tener eh, lo siguiente. Vamos a aplicar lo siguiente también. De paso que lo ordenamos, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a considerar que la densidad de este fluido es constante, así que tenemos que la densidad del fluido será masa entre volumen. Y como es constante, no importa si escogemos una masa considerable o un diferencial de masa. Si hablamos de diferencial de masa, hablamos también de diferencial de volumen. Densidad es masa entre volumen, pero como la densidad es constante, si utilizo los diferenciales, va a dar lo mismo. ¿Y por qué utilizo los diferenciales? ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer la separación de variables y voy a obtener que el diferencial de masa es igual a la densidad
por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen está aquí por si acaso. Ya ahí tenemos el diferencial de volumen. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Aquí vamos a obtener, vamos a enmarcar esto. Esto de acá es una ecuación que nos sirve de apoyo. Y vamos a poner aquí un medio. En lugar de diferencial de masa, vamos a colocar densidad diferencial de volumen, velocidad 2 al cuadrado, más, recuerden que en lugar de diferencial de masa, ahora densidad diferencial de volumen, por la gravedad y sub 2. Bueno, acá podemos aplicar el negativo ya. Un medio, en lugar de diferencial de masa, densidad diferencial de volumen, velocidad 1 al cuadrado, menos, en lugar de masa, densidad diferencial de volumen, gravedad y sub 1. Y me parece que vamos a utilizar algo más también. Vamos a utilizar algo más. Mira, esto lo voy a poner acá a la izquierda. Vamos a utilizar algo más también. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a decir de que presión es igual a fuerza entre área. Y por lo tanto, podemos decir que la fuerza es igual a presión por área. Vamos a enmarcar esto también, porque esto ya lo vamos a utilizar de una vez, que la fuerza es presión por área. Así que en lugar de presión, en lugar de fuerza 1, vamos a colocar presión 1 por área 1. Eso es la fuerza 1 y lo multiplicamos por el diferencial de desplazamiento 1. Bueno, como no me está quedando mucho espacio aquí, vamos a correrlo un poco a la izquierda. Y acá tenemos presión 2, área 2, diferencial de desplazamiento 2. Ustedes se preguntarán por qué hacemos eso. Lo que pasa es que área por un diferencial de desplazamiento es justamente volumen. No sé si lo verifican, pero por ejemplo, a ver, por ejemplo, si yo tengo así, si yo quiero el volumen de esto, ¿qué hago para obtener el volumen de esta figura? El volumen sería igual a su área, el área transversal, multiplicado por esta, le podemos llamar altura o longitud. No sé si hay alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes. Muy bien. Entonces, debemos de recordar que el volumen que entra es igual al volumen que sale, así que el diferencial de volumen va a ser el mismo y podemos obtener lo siguiente acá. Vamos a poner lo siguiente. Un medio de la densidad velocidad 2 al cuadrado más, tenemos la densidad, la gravedad Y2 menos un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado menos la densidad, la gravedad Y1. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y dónde está el diferencial de volumen? Justamente lo estoy factorizando. Lo estoy factorizando y debemos de saber que área por longitud o desplazamiento, esto es el diferencial del volumen. El diferencial de volumen tanto para el punto 1 como para el punto 2 es el mismo, porque el volumen que entra es igual al volumen que sale, si es que las densidades son constantes. Así que aquí tenemos
presión 1 menos presión 2 y puedo factorizar. Recuerden que esto es el diferencial de volumen. Para ambos es el mismo diferencial de volumen. Entonces hacemos la comparación y obtenemos lo siguiente. Acá tenemos un medio de la densidad velocidad 2 al cuadrado. Esa presión 2 que está restando, al otro lado lo paso a sumar. Recordemos que estamos haciendo la comparación. Acá tengo diferencial de volumen, en la parte derecha tengo diferencial de volumen. Así que los factores que lo acompañan son iguales. Entonces la presión 2 que está restando, al otro lado pasa a sumar y lo voy a colocar aquí. Acá tengo más densidad, gravedad, Y2. Y ese menos un medio densidad, velocidad 1 al cuadrado que está restando, al otro lado lo paso a sumar. Acá tengo la presión 1 más un medio densidad velocidad 1 al cuadrado. Y ese densidad gravedad Y1 que está restando, al otro lado pasa a sumar. Tenemos densidad gravedad Y1. Y vemos que la parte izquierda es igual a la parte derecha, pero lo único que está pasando es que se está cambiando los subíndices. ¿Qué significa eso? Que no importa en dónde yo sume esos tres términos, me debe dar lo mismo. Y decimos que esto me tiene que dar una constante. ¿Y esto qué me indica? Me indica que la suma de la presión más un medio de densidad velocidad al cuadrado es conocida como presión hidrodinámica. Así que lo pongo un medio, densidad, velocidad al cuadrado. Y densidad, gravedad por altura, ya sabemos que es una presión hidrostática. Más densidad, gravedad. En lugar de Y2, Y1 le puedo llamar simplemente H, que sería la altura con respecto al nivel de referencia. Y esto es una constante. Y esto es conocido como la ecuación de Bernoulli. Bueno, ahora vamos a ver el medidor de Venturi tipo 1. Vamos a demostrar la fórmula para la velocidad. Y para eso ya nos basamos del principio de Bernoulli. ¿Qué decimos? Tenemos el punto 1, el punto 2 con sus respectivas áreas, velocidades. Y de acuerdo al principio de Bernoulli decimos que presión 1 más un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad altura 1. Esto es igual a presión 2 más un medio de la densidad velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad por altura 2. Bueno, vamos a hacer lo siguiente aquí para que el problema se haga o para que la demostración se haga más sencilla. Vamos a poner nuestro sistema de referencia justamente en donde pasa el punto 1 y el punto 2. De tal manera que si ese es mi nivel de referencia, vamos a ponerlo por acá, ese es mi nivel de referencia, ojo, el que está aquí. Entonces el punto 1 y el punto 2 no tienen altura, su altura es 0 y por lo tanto estos términos se van. Y tenemos lo siguiente, presión 1, esa presión que está sumando al otro lado pasa a restar, un medio de densidad velocidad 1 al cuadrado está sumando al otro lado pasa a restar, un medio densidad velocidad 2 al cuadrado menos un medio densidad velocidad 1 al cuadrado. Pues ahora, para seguir avanzando, tenemos que valernos de la ecuación de continuidad, que ya se supone que ya lo conocemos. La ecuación de continuidad que me dice área 1, velocidad 1, es igual a área 2, velocidad 2. Ojo, esta ecuación es válida siempre y cuando la densidad sea constante. Entonces tenemos que la velocidad 2 es igual a área 1
entre área 2 por la velocidad 1. Bueno, esto lo vamos a encerrar porque nos vamos a valer ya de esta ecuación. Recuerden que esto se conoce como la ecuación de continuidad. Ya estamos aplicando el principio de Bernoulli y también la ecuación de continuidad. Muy bien. Bueno, antes de aplicar la ecuación de continuidad, vamos a hacer un paso adicional. Tenemos acá la presión 1 menos la presión 2. Factorizamos un medio por la densidad. Me queda velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y ahora sí, ya podemos utilizar la ecuación de continuidad en la ecuación anterior. Y tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a un medio, densidad, en lugar de velocidad 2, vamos a colocar su equivalente. Área 1 entre área 2 por velocidad 1. Recordemos que está elevado al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a un medio por la densidad. Y podemos factorizar la velocidad 1. Esta velocidad 1 ya lo podemos factorizar. Y en la parte izquierda solamente me queda área 1 entre área 2. Todo esto está elevado al cuadrado menos 1. Esto nos quedaría factorizando la velocidad 1. La velocidad 1 al cuadrado. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado. Acá tenemos área 1 entre área 2 al cuadrado menos 1. Bueno, ahora nos vamos a valer de otra expresión. Vamos a decir que aquí vamos a tomar en cuenta esta porción del fluido y vamos a decir que la presión 1, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que la presión 1 es igual a la suma de las presiones de los fluidos que están arriba. Bueno, recordemos que por aquí está la presión atmosférica, por acá también está la presión atmosférica. Entonces la presión 1, ¿qué va a ser igual? A la presión atmosférica más la presión de ese líquido, de esa columna de líquido. Para que se pueda quizás entender mejor, vamos a decirle que esto tiene una altura Y. Entonces la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más esa columna de líquido. La presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática de ese líquido, densidad, gravedad y la altura. La altura es justamente Y más H, la altura de esa columna de líquido en el punto 1. La altura de esa columna de líquido en el punto 1 será Y más H. Hacemos algo semejante. Hacemos algo semejante para la presión 2. La presión en el punto 2 vamos a decir que es igual a la presión de esa columna de líquido más la presión atmosférica. Entonces esto va a ser igual a la presión atmosférica más densidad gravedad. La columna de líquido es simplemente Y. La columna de este líquido es simplemente Y. Le hemos llamado Y. Así que
como arriba tengo presión 1 menos presión 2, lo que vamos a hacer es simplemente restar de arriba hacia abajo. Tenemos presión 1 menos presión 2, y al restar, no sé si nos damos cuenta que esta se va con esta, algo así. Bueno, es simplemente por acortar los pasos nomás. Esto también se van al restar. Y simplemente me queda densidad, gravedad por altura, porque recordemos que por la propiedad distributiva multiplica el y, que justamente al restar se va con la expresión que está abajo, pero también multiplica el h. Y esta sí se queda tal y como está. Bueno, esto también lo vamos a encerrar porque es un dato que estamos utilizando para resolver el problema. Y ya podemos nosotros reemplazar. Presión 1 menos presión 2, ya sabemos que esto es igual, presión 1 menos presión 2, ya sabemos que es igual a densidad, gravedad por altura, donde esa altura es justamente ese desnivel. Esa altura es ese desnivel. Y bueno, reemplazando, ya podemos tener que presión 1 menos presión 2 es igual a densidad, gravedad por altura. Y esto va a ser igual a 1/2, la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y acá tenemos el área 1 entre el área 2 al cuadrado menos 1. Y acá simplificamos la densidad. Y ya podemos decir que la velocidad 1, ¿a qué va a ser igual? Ese 2 que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. Y acá puedo obtener, bueno, esa velocidad 1 está al cuadrado. Al otro lado pasa como raíz. Y acá tengo 2 veces. 2 pasa a multiplicar 2 veces por la gravedad por altura, que ya sabemos que es el desnivel. Y ese corchete que está multiplicando, al otro lado lo puedo pasar a dividir. Y me queda así. Área 1 entre área 2 al cuadrado menos 1. Y no sé si hay alguna pregunta o consultas aquí. Muy bien, esta ecuación, si queremos darle otra forma, lo podemos poner así. Lo podemos poner de esa manera. Esa área 1 entre área 2 elevado al cuadrado es una fracción. Al sumar las fracciones vamos a obtener que la velocidad 1 va a ser igual al área 2. ¿Sí? Desarrollando esa fracción. Desarrollando esa fracción vamos a tener así. Área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado, desarrollando la fracción, y el área 2 pasa abajo a dividir, pero al final ese área 2 que supuestamente está dividiendo al desarrollar la fracción pasa para arriba. Y claro, es área 2 al cuadrado, pero con la raíz simplemente se queda como área 2. Y bueno, si aplicamos la ecuación de continuidad, vamos a obtener que la velocidad 2 va a ser igual al área 1 raíz cuadrada de 2GH, y abajo me queda lo mismo. Aplicando la ecuación de continuidad, abajo me queda lo mismo. Ahí se van a dar cuenta que les queda lo mismo, área 1 menos área 2. Lo que pasa es de que se supone que el área 1 es mayor que el área 2, pues. Así que al restar, esto siempre tiene que ser positivo, porque no existe raíz cuadrada de números negativos. Acá recordamos de que el área 1 en este problema es mayor que el área 2. Y bueno, la gravedad es positiva, esa altura es una distancia, que toda distancia es positiva, y siempre cuidando de que lo que esté dentro de una raíz sea diferente, bueno, no sea negativo. Entonces, si quiero, digamos, hacer esta fórmula un poco más compacta, le voy a llamar así.
velocidad sub I va a ser igual a área sub J raíz cuadrada. Aquí me queda 2GH. Y abajo voy a obtener simplemente, esta es una resta de cuadrados. Vamos a poner la resta, lo estamos teniendo siempre como variación. La variación siempre la obtenemos como la resta del mayor menos el menor. Simplemente variación del área al cuadrado. Y esta podría ser nuestra fórmula más compacta. ¿Qué significa por qué I y J? Bueno, decimos que I diferente de J, obviamente, o sea, ¿qué significa? Significa de que si quiero la velocidad 1, esto va a ser igual al área 2 y la raíz cuadrada de esa expresión. Si quiero la velocidad 2, esto va a ser igual al área 1 multiplicado por la raíz cuadrada de esa expresión. El triangulito, recordemos que ese triangulito de área al cuadrado, ¿qué significa? Simplemente significa la variación de las áreas al cuadrado. Recordemos que esa variación es la resta del mayor menos el menor. Y de esta manera de repente podemos tener una ecuación más compacta. Tanto si yo quiero saber la velocidad 1 o si quiero saber la velocidad 2 directamente. Tengo que tener en cuenta simplemente quién es el mayor, quién tiene el área menor y nada más. Eso sería entonces el medidor de Venturi tipo 1. Muy bien, ahora vamos a ver el medidor de Venturi tipo 2. Hacemos algo semejante. Vamos a analizar en el punto 1. Vamos a ponerle aquí el punto 1. Y vamos a ponerle aquí el punto 2. Aplicamos el principio de Bernoulli. Tenemos presión 1 más densidad, gravedad, altura 1 más un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado. Aquí ponemos presión 2. Estamos analizando en el punto 1 y en el punto 2. Densidad, gravedad, altura 2 más un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado. Pero si nosotros ponemos nuestro nivel de referencia justamente acá, como ya lo habíamos hecho antes, entonces la altura 1 y la altura 2 serían 0 y nos quedaría presión 1 más un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, presión 2 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. Y bueno, esta expresión ya la hemos visto antes. Y ya podemos, ya que ya hemos hecho el medidor de Venturi tipo 1, ya podemos saber lo que nos espera. Así que podemos ya ahorrarnos estos pasos. ¿Sí? Este paso. Y podemos poner directamente esta expresión. Hasta aquí. Porque hasta ahí va a ser lo mismo. No sé si me dejo entender o hay alguna pregunta. No, profesor, ninguna pregunta. Porque si hemos entendido lo anterior, sabemos que es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Y vamos a tener esta expresión. Presión 1 menos presión 2 va a ser igual a un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. Y área 1 entre área 2 al cuadrado menos 1. Ya para ahorrarnos todo ese paso. Si usan, copiamos lo mismo igualito. Porque va a ser la misma expresión.
Si gustan, hacemos ese paso más. Tenemos presión 1, la presión 2 está sumando, al otro lado pasa a restar. Acá tenemos un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado. Y esta expresión es la misma que tenemos aquí. Y para ahorrarnos todo esto, que ya lo hemos hecho, para no repetirlo por gusto, si gustan, lo copio y lo pego nomás, porque ya sabemos que va a ser lo mismo. Ya sabemos que de ahí, utilizando la ecuación de continuidad, vamos a llegar a lo mismo. Bueno, esa es la ventaja de hacer las demostraciones en forma consecutiva para ya no repetir lo mismo. Ya pues utilizamos algo que ya hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia entre el medidor de Venturi tipo 1 y tipo 2? Que ahora vamos a decir lo siguiente. Aquí le voy a poner el punto A y aquí a esa misma altura o profundidad le voy a llamar el punto B. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar lo que se ha aprendido en hidrostática, cuando tenemos tubos comunicantes a una misma profundidad y conectados por el mismo líquido, decimos que la presión es la misma, así que decimos que la presión en A es igual a la presión en B. Y bueno, a esta altura, bueno, ahí dice variación de altura, pero vamos a utilizar simplemente H. Ese H es el desnivel. Ojo que tenemos dos líquidos. A este líquido su densidad le hemos llamado simplemente ρ, ¿sí? Hemos utilizado la densidad del líquido, hemos utilizado simplemente ρ, la letra griega ρ. Pero para la densidad de este otro líquido, o de este otro fluido, perdón, para la densidad de este otro fluido, vamos a utilizar ρ sub L. Entonces decimos que la presión en A va a ser igual a la presión de esa columna de fluido. Arriba tenemos la presión en 1. Y toda esa columna de fluido va a ser igual a la presión hidrostática, que será densidad por gravedad. Y la altura, bueno, para que quede mejor, a esta altura, que no le hemos puesto ningún nombre, vamos a llamarle Y también. Entonces la presión hidrostática de esa columna de fluido será Y más H. Y esa sería la presión en A. Y para la presión en B hacemos algo semejante. En B vemos que hay dos fluidos. Así que vamos a sumar primero la presión que está arriba de B. La presión que está arriba de B es la presión 2. Sumamos la presión hidrostática de esa columna de fluido más densidad. Recuerden que a la densidad de ese fluido le hemos llamado simplemente ρ. También a la densidad de este fluido simplemente le hemos llamado ρ. La gravedad, la altura, ahí le hemos llamado Y nomás. Pero ahora estamos cambiando de fluido. Ahora, para este fluido, su densidad le estamos llamando ρ sub L. ρ sub L, densidad, gravedad. Y la altura, ahí en ese caso le hemos llamado simplemente H. Bueno, si continuamos, tenemos acá presión 1 más densidad, gravedad. Aplicamos la propiedad distributiva. Densidad, gravedad, altura H, acá va a ser igual a presión 2, más densidad, gravedad por Y, más ρ sub L, gravedad L. Bueno, por la propiedad cancelativa eso se va. Así que aquí me queda presión 1 menos presión 2. Y tenemos acá ρ sub L, gravedad por altura, menos densidad, gravedad por altura. Factorizamos gravedad por altura y me va a quedar así.
Rho sub L menos simplemente Rho. Y bueno, utilizamos esta expresión. Esta expresión la utilizamos. Bueno, vamos a utilizar simplemente esto, que presión 1 menos presión 2. Esto va a ser igual a gravedad, altura, Rho sub L menos Rho. Y esta expresión la vamos a utilizar en la ecuación anterior, la que obtuvimos con el principio de Bernoulli. Recordamos que Rho es para el fluido que está arriba y Rho sub L es para el fluido que está abajo. Bueno, nosotros podemos entender que los cuerpos más densos por gravedad bajan y los cuerpos menos densos suben. Entonces podemos entender nosotros que para este caso el fluido que está abajo, su densidad debe ser mayor al fluido que está arriba, por si acaso. Bueno, utilizamos esas dos expresiones y en lugar de presión 1 menos presión 2 tenemos su equivalente, gravedad, altura, Rho sub L menos Rho. Esto sería presión 1 menos presión 2. Y en la parte derecha tenemos un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado. Tenemos área 1 entre área 2 al cuadrado menos 1. Y con eso ya puedo obtener la velocidad 1. Donde tenemos así. La velocidad 1, ¿a qué va a ser igual? Ese 2 que está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Tenemos dos veces la gravedad por la altura, Rho sub L menos Rho. Si el 2 pasa a multiplicar, ese Rho pasa a dividir. Si el 2 pasa a multiplicar, el Rho pasa a dividir y todo ese corchete pasa a dividir también. Área 1 al cuadrado entre área 2 al cuadrado. Bueno, vamos a ponerlo así nomás. Área 1 entre área 2, todo elevado al cuadrado menos 1. Menos 1. Y bueno, aquí tendríamos esa expresión cuando tenemos dos líquidos. Cuando son líquidos, la densidad de los líquidos no varía mucho, así que son semejantes y la fórmula, esta sería la fórmula para los líquidos. Si hacemos algo semejante, bueno, la velocidad del fluido en el punto 1, esto que va a ser igual, si hacemos algo semejante a lo que hicimos para el caso anterior, esto va a ser así, acá va a ser área 2, dos veces la gravedad por la altura, y abajo área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado. Y todo esto lo vamos a multiplicar, claro, todo esto está multiplicado por Rho. Recuerden que Rho es la densidad del fluido que está arriba y Rho sub L es la densidad del fluido que está abajo. Si queremos nosotros hacerlo más compacto, por lo anterior, podemos utilizar esta fórmula de manera más compacta, semejante a lo que hemos hecho anteriormente. Esto será la velocidad sub I, esto será el área sub J. Acá ponemos la raíz cuadrada de 2GH y acá sería la variación de densidad. Recuerden que cuando hablamos de variación restamos el mayor menos el menor, por si acaso. A ver, vamos a borrar esto.
Y abajo ya debemos entender que tenemos la variación de las áreas al cuadrado. Por lo anterior que hemos explicado, hemos dicho que estas variaciones siempre se resta el mayor menos el menor. Y así sería la fórmula, digamos, más compacta. Así que si quiero saber la velocidad 2 ¿a qué va a ser igual? Al área 1 por la raíz cuadrada de 2GH. 2GH justamente fue lo mismo que nos salió anteriormente. Pero ahora como es el tubo, el medidor de Venturi tipo 2, a ese 2GH lo multiplicamos por la variación de las densidades y abajo, como siempre, la variación de las áreas al cuadrado. Pero no nos debemos olvidar que abajo está dividido. No nos debemos olvidar que abajo está dividido por ρ, donde ρ es la densidad de líquido que está arriba. Y no nos debemos olvidar también que ρ sub L es mayor que ρ. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o consulta hasta aquí. Bueno, ¿y qué pasarías? Claro, esto de aquí es el medidor de Venturi. Este es el medidor de Venturi tipo 2, pero esto es para líquidos. Para medir, vamos a poner por acá, para medir la velocidad de líquidos, ¿correcto? Obviamente la velocidad del líquido que queremos medir obviamente está arriba. Abajo hay un líquido que tiene una densidad mayor. Usualmente el líquido que va abajo es el mercurio, porque el mercurio es más denso que la mayoría de varios fluidos, si no es de repente el más denso de todos los fluidos. Entonces, eso es para medir líquidos. Pero si queremos medir gases, el único detalle sería que como la densidad de los líquidos, bueno, usualmente el líquido que va abajo es el mercurio, y como la densidad del mercurio ya es demasiado mayor que la densidad de cualquier gas, cuando queremos cuando queremos medir la velocidad de gases, si yo al restar la densidad del mercurio menos la densidad de cualquier gas, prácticamente me va a dar la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos metros cúbicos, y la densidad, por ejemplo, del aire es 1,25. De 13.000 a 1, prácticamente ahí me dan ahí los 13.000. Y si yo quiero para medir la velocidad de gases, simplemente la fórmula me va a quedar así. Lo único que va a cambiar es que acá me va a quedar 2GH, y en esa resta prácticamente me queda la densidad del fluido o del líquido que está abajo, porque la del gas, bueno, en este caso la densidad del fluido que está abajo ya es demasiado grande en comparación a la densidad de los gases. Por eso que solamente me queda la densidad del fluido que está abajo. Y bueno, y ese ρ simplemente le pongo para gas. Esa es la densidad del gas. Variación de las áreas al cuadrado. Y esto que ven aquí sería simplemente la velocidad en el medidor de Venturi tipo 2, pero ahora esto es para medir la velocidad de gases. Bueno, ahora vamos al tubo de Pitot. Para el tubo de Pitot hacemos algo semejante a lo que hemos estado haciendo. Aplicamos el principio o la ecuación de Bernoulli. Decimos entonces que, bueno, se supone que aquí tenemos un fluido y que, por ejemplo, el fluido por aquí se estanca. Todo esto de aquí es un fluido que está estancado, ¿sí? Porque lo que lo está deteniendo es este otro fluido, ya hemos dicho que los fluidos que están abajo son de mayor densidad.
que los fluidos que están arriba. Usualmente lo que es arriba es para medir gases, pero también se puede utilizar para medir ciertos líquidos. Y bueno, mientras el fluido en B está estancado, el fluido en A obviamente está corriendo. Teniendo en cuenta esto, decimos entonces, aplicando el principio de Bernoulli en el punto B y aplicando en el punto A, decimos que la presión en B, si gustan, colocamos, esto será la presión en B, más la densidad, la gravedad, la altura en B, más un medio de la densidad, velocidad en B al cuadrado. Esto va a ser igual a la presión en A, más densidad, gravedad, altura en A, más un medio de la densidad por velocidad en A al cuadrado. Pero como hemos dicho hace rato que en B está estancado, no hay velocidad. Y bueno, vamos a decir que la altura entre A y B casi no es despreciable. Podemos decir que la altura entre A y B es despreciable, casi nada. Por lo tanto, si nosotros colocamos nuestro nivel de referencia aquí, si colocamos nuestro nivel de referencia aquí, ahí colocamos nuestro nivel de referencia, entonces la altura tanto de A como de B van a ser 0, así que acá esto será 0, y esto también será 0. Recordemos que estamos diciendo que la altura entre A y B es despreciable, casi es la misma, podemos decir. Por eso es que si colocamos nuestro nivel de referencia ahí, la altura tanto para A como para B, vamos a decir que es 0. Entonces me queda que la presión en B va a ser igual a la presión en A más un medio de la densidad velocidad de A al cuadrado. Y bueno, hacemos algo semejante a lo que hemos estado haciendo. La presión en A que está sumando al otro lado pasa a restar. Esto va a ser igual a un medio de la densidad velocidad de A al cuadrado. Y bueno, hacemos algo semejante a lo que hemos estado haciendo. Entonces, al fluido que está arriba le vamos a llamar ρ, y al fluido que está abajo, si queremos seguir la misma notación, le podemos llamar ρ sub L. ¿Ya? Bueno, ¿por qué? Porque arriba usualmente puede ser un líquido, puede ser un gas, pero abajo sí o sí tiene que ser un líquido, pues recordemos que el fluido que está abajo debe ser más denso que el que está arriba, así que abajo sí o sí debe ser un líquido. Como les había mencionado, usualmente abajo se coloca mercurio. Bueno, entonces decimos algo que ya hemos hecho. A esto le podemos llamar 1, a esto le podemos llamar 2. Y decimos entonces que la presión en 1 debe ser igual a la presión en 2. Algo que ya hemos aplicado en hidrostática. Y bueno, aproximadamente vamos a llamar a esta longitud, le vamos a llamar Y también. Decimos que la presión en 1 va a ser igual a la presión en A. Recuerden que la altura entre A y B casi no hay mucha diferencia. Así que vamos a decir que arriba está la presión en A, más la densidad del fluido, de los dos fluidos que están arriba, será densidad, gravedad, altura. Y ahora toca del otro fluido, que será más densidad, pero ρ sub L, gravedad, y la altura sería H. Para 2, la presión arriba sería la presión en B, más densidad, gravedad, y la altura sería simplemente Y más H. Bueno, algo que ya hemos hecho anteriormente es que esta expresión se va con esta y esta. Recordemos de que acá aplicamos la presión, la propiedad distributiva. Bueno, como ya esto lo hemos hecho varias veces, yo supongo que ya esto se entiende. Y tenemos lo siguiente. Acá tengo la presión en B, la presión en A está sumando, al otro lado pasa a restar. Acá tengo ρ sub L por G por H. Como estamos aplicando la propiedad distributiva, entonces sería ρ por G por H, está sumando, al otro lado pasa a restar. ρ
por G por H. Entonces factorizamos gravedad por H y acá me queda ρ sub L menos ρ, presión en B menos presión en A. Y bueno, esta expresión lo vamos a utilizar en la parte de arriba, donde presión en B menos presión en A, le vamos a colocar aquí su equivalente, gravedad por H, ρ sub L menos ρ. En la parte derecha tenemos un medio de ρ. Recuerden que ρ es la densidad del líquido que está arriba. Y tenemos, ya podemos despejar, tenemos la velocidad de A, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2GH ρ sub L menos ρ. Muy bien, el 2 pasa a multiplicar y abajo simplemente me queda ρ. Abajo simplemente me queda ρ. Y en este caso, obviamente como B está estancado, obviamente la velocidad de A es la velocidad del fluido prácticamente. Así que ya no es necesario ponerle velocidad en A, porque en el tubo de Pitot hay una sola velocidad, que es la velocidad del fluido, el cual quieres medir. Así que simplemente le sacamos el subíndice A, le colocamos simplemente velocidad, 2 veces gravedad por altura, densidad de ρ sub L, y esto entre ρ. Esto entre ρ. Y ya, recordando siempre que ρ sub L es la densidad de... Bueno, ρ sub L es la densidad del líquido que está abajo y ρ es la densidad del líquido que está arriba. Recordemos que los cuerpos de mayor densidad van abajo y los cuerpos de menor densidad van arriba. También ρ sub L menos ρ, obviamente ρ sub L debe ser mayor, porque matemáticamente la raíz cuadrada de números negativos no existe, así que la resta me tiene que dar positiva. Ahora, si lo que está arriba es un gas, ya hemos dicho que abajo siempre debe ser un líquido, ya se explicó por qué. Entonces, si lo que está abajo es un gas, bueno, vamos a colocar entonces de esta manera. Esto es para medir líquidos. Para medir velocidad de líquidos. Y si tuviera gases, quisiera medir la velocidad de un gas, que es lo que se utilizaba antes para medir la velocidad de los aviones, como la densidad del líquido es mucho mayor, o como ya les había mencionado, que usualmente se utiliza mercurio, la densidad del mercurio mucho mayor que la del gas, que es el aire, entonces me queda simplemente 2 veces la gravedad por H ρ sub L. Y acá me queda todo dividido entre ρ. Pero esto sería la densidad del gas. Ese ρ estamos utilizando simplemente para medir la velocidad de gas. Y esto sería para medir la velocidad de gases. Obviamente, ya hemos dicho que la densidad de los líquidos siempre va a ser mayor que la densidad de los... Bueno, eso es lo normal. Bueno, no sé, de repente puede haber una excepción, pero obviamente lo normal es eso.